Luego hay un elemento más que quiero compartir con ustedes. Y esto tiene que ver con lo que se llama epigenética. Cuando hablamos de epigenética, les tendría que decir esto. La epigenética es lo que está alrededor, vamos a decirlo, alrededor de la genética. En el 2003 se terminó de completar, por decir así, de descubrir, si ustedes quieren, el genoma humano. Y entonces, cuando esto sucede, allí tenemos toda la información, es como si dijéramos, lo voy a hablar de la manera más sencilla, tenemos el diccionario con todas las palabras que forman la genética, está todas las palabras. Entonces, a partir de allí empezaron a suceder, la investigación continúa, ¿y qué van descubriendo? Van descubriendo que, por ejemplo, vamos a tomar así, dos gemelos monocigóticos. ¿Qué significa? De un óvulo y un espermatozoide que se unen, en general se forma un embrión. En los gemelos monocigóticos, de ese óvulo y ese espermatozoide que se unen, se forman dos embriones. Dos embriones idénticos. Entonces, ¿qué sucede? Se comenzó a investigar a los gemelos. Y los gemelos tienen la misma información genética, uno y otro. Sin embargo, ¿qué era lo que empezaron a ver? Que de repente, uno de los gemelos, los dos tenían, por ejemplo, un gen que podía desarrollar una diabetes. Y uno de los gemelos desarrollaba la diabetes. Y el otro gemelo no la desarrollaba. Entonces, se empezó a ver que aquí hay elementos que juegan alrededor de la genética y que van, vamos a decirlo así, a activar o van a inhibir, si no, van a inhibir a ciertos genes. Y es por eso que de dos hermanos idénticos, uno hace una enfermedad y el otro no, está, digámoslo así, está en el gen, está latente, pero no. Entonces, ¿qué es lo que aquí está jugando? Y ahora nosotros podemos mirar esto desde la biología. Entonces, si lo miramos desde la biología, lo que podemos ver que la biología está estudiando alrededor de la genética, pero allí mismo. Y están viendo, por ejemplo, en relación al ADN, en relación a las histonas, en relación a ARN pequeños, etcétera. Están investigando desde la biología, desde lo que esto a nivel de farmacia, es decir, todo lo que se puede en biología investigar para poder generar también sustancias e incidir de esa manera en la metilación del ADN, etcétera. Es decir, sustancias que tal vez pueden inhibir a genes que producen enfermedades. Entonces hablamos de epigenética. Pero cuando hablamos de epigenética, podemos pensarlo no solo en el nivel genético y biológico, es decir, como lo biológico como condicionante de la genética, sino que podemos pensarlo en una dimensión mayor. Si nosotros, yo les voy a traer algunos ejemplos. En la biología, si miran el ítem que está abajo que dice social y habla, por ejemplo, de estas langostas, en las langostas, en este tipo de langostas, cuando hay una población mayor de langostas, sinónimo o disminución del alimento, esas langostas empiezan a tener una descendencia en la cual son más robustas y las alas más largas. ¿Por qué? Porque tienen que migrar a buscar un alimento, porque allí ya no hay alimento. Entonces tienen que irse. Entonces observen algo. Aquí está sucediendo que un factor medioambiental, vamos a llamarlo así, del ambiente, de alguna manera hace que los individuos que forman parte de ese grupo, en este caso todo el grupo, podría ser una gran mayoría, empiecen a modificarse, empieza a cambiar algo dentro de ellos por este factor ambiental, empieza a cambiar algo epigenéticamente que estimula a que en definitiva esos genes empiecen a estimularse y que ahora
esas langostas sean más robustas y que tengan alas más largas. Entonces empezamos a entender que aquí hay un proceso de plasticidad. Llamémoslo así, plasticidad genética. Voy con otro ejemplo, el pez gobi. El pez gobi vive en cardúmenes. Cuando en el cardumen muere el macho, y no hay machos en el cardumen, una de las hembras se transforma en macho. Y esto por las experiencias. ¿Cuándo sucede esto? Lo que sucede es que si le agregan allí un macho más grande que el otro macho que está allí, ese macho que se había transformado vuelve a ser hembra y se vuelve a transformar. Entonces, lo que vamos entendiendo es que hay factores externos que van a estar condicionando. Y esa condición que va a hacer que se transforme y haya una transformación a nivel genético. Entonces, empezamos a ver esta plasticidad genética. Ahora vamos a unir todo esto y vamos a ver cómo se da en nuestro trabajo. Porque lo que nosotros estábamos mencionando era que en las constelaciones individuales, cuando nosotros miramos desde las matrices relacionales, decíamos que estaban al servicio de la convivencia. Pero cuando están al servicio de la supervivencia, como en estos casos, ¿qué quiero decir con al servicio de la supervivencia? Cuando de repente ocurre un hecho en esa persona que pone en juego, que es más profundo que la sola relación, sino que pone en juego algo de la supervivencia en esa persona, o la vive de esa manera, vamos a decirlo así, esto toca en esa persona, o puede tocar, vamos a decirlo así, en el nivel biológico. Entonces, esa matriz que estaba funcionando relacionalmente, ahora, cuando se produce esta situación límite en la vida de esa persona, esta situación límite epigenéticamente va a estar también modificando algo en la genética. En un ejemplo, esto los médicos, los psicólogos, pero la gente común también pasa, que de repente alguien que tuvo una enfermedad o tiene una enfermedad grave y ustedes le preguntan, ¿y 6 meses antes pasó algo? Y te dice la persona, te cuenta algún hecho, que fue despedido, que se murió alguien cercano, que tuvo que emigrar, que alguien que quería se fue, lo que fuere. Entonces, es intenso, y cuando es intenso, eso toca, eso ambiental, en la persona, en esa matriz que la persona tiene activa, no en la sociedad, sino la matriz que cada uno tiene, al tocar tan profundamente, activa algo en lo genético. Y entonces ahora nosotros podemos pensar también al revés, que si nosotros podemos trabajar con las constelaciones individuales, en esa manifestación de las matrices, que lo voy a decir de esta manera, siguen presentes en la persona, porque ocurre el hecho, pero después sigue la matriz activa. Y esa persona puede trabajar con ese material que la habita e ir transformándose dentro de la matriz. Esto también puede tener un efecto en lo biológico. Yo les voy a poner un ejemplo. Y este ejemplo tiene que ver con, hace muy poquito, hace menos de un mes, estuve en Chile dando un módulo sobre constelaciones individuales. Y el día sábado hubo un taller de constelaciones individuales y familiares pero en la salud. Entonces, la gran mayoría de los que vinieron eran personas que tenían algún trastorno de salud. Y vino una mujer, y esa mujer me dice que ella tiene artritis reumatoidea. Bien, entonces le dijo, vamos a constelarlo. Entonces, ella elige una persona para ella, una representante del grupo, para ella, y otra persona para la enfermedad. Y lo primero que apareció era que la enfermedad la perseguía a la representante de ella. Y se seguían por toda la sala. Y la representante de ella huía. Entonces tuve que parar en un momento porque no terminaba más. Esto era una persecución ahí adentro que no se terminaban de unir y era una persiguiendo a la otra. En ese momento lo que sucede es que, bueno, en constelaciones individuales se trabaja de una manera diferente a las familiares tradicionales. Entonces, ¿qué sucede?
la representante de ella, le hago mirar, de acuerdo a este sentir de ser perseguida, le hago mirar aquello que la habita y que tiene que ver con esto que le hace huir. Y me empieza a contar una imagen que le viene y que tiene que ver con una mujer maltratando, pero mal, a una niña. Y entonces le estaba pegando. Y la niña sentía que no podía más con ese dolor, y la mujer sentía que tenía un odio enorme que ni siquiera era con la niña, pero no podía evitar de descargarlo. Y luego se giró, lo tengo que hacer corto, esto no le voy a contar toda la constelación, pero la representante, es decir, en la imagen, lo que era la mujer, se gira, y cuando mira hacia atrás, siente que no hay nadie atrás, como si están todos muy lejos y que ella no puede acceder. Y lo que va sintiendo primero es enojo, pero después siente angustia, y lo que siente es que fue mucho para ella, como sintió algo de no formar parte en relación a sus anteriores. Bueno, la constelación avanzó a partir de allí, se fueron y terminó en el reencuentro de una representante con la otra. Entonces, en ese momento, yo voy y me siento al lado de la consultante y le digo, ¿esto te trae algo que lo que estás viendo? Me dice, la verdad que nada. ¿Y te da algún sentido esto que estuvo apareciendo acá? Me dice, no, la verdad que no le encuentro, la verdad, ningún sentido. Le digo, bueno, mira, yo lo único que puedo decirte es que te lleves esta imagen. Es decir, aquí lo que sí apareció fue alguien que agredía, hay una matriz que es la matriz de agresión, y aquí lo que habla es de dos, de uno que golpea al otro, que maltrata, que agrede. Y también que esa persona, al ser mayor, es una autoridad, es decir, hay una autoridad que agrede. Le digo, esto es lo que puedo decirte. Y también hay algo en relación entonces, la matriz de autoridad está en juego, la matriz de agresión está en juego, y también la matriz de pertenencia. Entonces le digo, ¿esto para vos cuando te lo digo tiene algún sentido? Me dice, la verdad que no. A mí esto me lo diagnosticaron hace 1 mes y medio, fui porque tenía unas manchitas en la piel y la dermatóloga me dijo, anda a la reumatóloga. Y cuando fui al reumatólogo me hicieron unos estudios y en los estudios salió que tenía la artritis reumatoidea. Pero la verdad lo que vos me decís de estas matrices en las relaciones, yo la verdad no. Digo, bueno, está bien, es así, llévate esto como una información, tal vez en algún momento tenga algún sentido para vos. Bueno, trabajamos hasta las 6 con todo el grupo y con la gente que vino para trabajar sobre sus enfermedades, y luego nos quedamos 1 hora y media con el grupo que se estaba formando. Y entonces, por supuesto, adivinen, esa era una constelación que me iban a preguntar y por supuesto me preguntaron. Entonces yo les dije, miren, yo la verdad es lo que vieron ustedes, lo vi yo y yo simplemente lo describí. Para ella no tuvo sentido y yo no puedo decir más de lo que pasó aquí. Entonces, lo que sí les puedo decir, que si ustedes piensan en un autoinmune, pueden pensar en un tejido que en realidad, o en una célula, si ustedes quieren, que en realidad, o un sistema que en realidad se tiene que dedicar a la protección de la totalidad. Pero en lugar de protección hacia los otros, en algún momento, por algún motivo, no reconoce como propio, entonces, autoridad, no reconoce como propio ciertos tejidos, pertenencia, y termina lesionándolos, agrediéndolos. Fíjense, en las 3 matrices, le digo, son las de la afección. Pero bueno, en ella no hubo algo que pudiéramos decir que es a partir de esto que surgió, pero la enfermedad condice con lo que apareció con los representantes, que ellos no sabían ni lo que iba a aparecer aquí. Y en ese momento una mujer que formaba parte del grupo me dice, ¿puedo decir algo? Le digo, sí, claro. Me dice, yo traje a esta mujer porque es una amiga mía y quiero contarles algo de ella. Me dice, ella hace 5 o 6 meses, ella es maestra y hace 5 o 6 meses le echaron del colegio. Y para ella fue un golpe enorme porque es su vocación. Y el tema es que ella no conseguía trabajo. Y entonces se fue a trabajar a la empresa del padre. El padre es un empresario. Se fue a trabajar a la empresa del padre y el padre es un autoritario maltratador que maltrata a todos, pero a ella también la maltrata de una manera horrible. Y yo eso lo sé, porque la conozco. Digo, bueno, en definitiva, esto completa la información, llévense esta información todos ustedes, y lo que tal vez como proceso de trabajo tenga que ver en esta mujer de empezar a reconocer algo de esas matrices en su vida cotidiana, que aparentemente a veces cuando uno está tan acostumbrado, ni se da cuenta. Así que bueno, esto un poco quería contarles
cómo se trabaja y el abordaje cuando nosotros trabajamos con afecciones. Por supuesto que el trabajo va a ser a través de las constelaciones individuales y allí, por supuesto, la persona entra dentro de su campo de información. Y eso va transformando su vivencia y sus imágenes que lo habitan dentro de cada matriz. Y esto también en ese sentido va cambiando su relación con los otros en el afuera. Luego esto, si ustedes lo quieren ver, cómo se trabaja en la práctica concretamente, en diciembre por supuesto va a haber un seminario taller. Yo siempre termino el año con un seminario taller, esto va a ser el 3 de diciembre, donde vamos a ver casos que van a venir, personas que van a trabajar con la afección que tienen y qué material y cómo se trabaja en las constelaciones individuales. Entonces esto lo van a poder, los que puedan o quieran, van a tener la posibilidad de conocer este trabajo. Pero bueno, quería transmitirle esto y ahora voy a abrir un espacio de preguntas. Así que si ustedes ven, hay un chat allí y entonces yo voy a ir mirando y quiero saber si alguno tiene alguna pregunta para hacer, pueden hacerlo a través del chat. Acá Valeria pregunta, ¿las matrices relacionales de qué autor es? Del que tenés aquí presente, Valeria. Es decir, este fue un desarrollo que fui haciendo yo en el tiempo. Y lo vengo trabajando ya hace muchos años y que realmente es muy interesante cuando uno lo ve en la práctica, porque esto que les digo es algo que ustedes van a estar viendo en la práctica. Si ustedes quieren ahondar en esto, hay un curso online que es de matrices relacionales, que se hace con una tutoría y uno va siguiendo y va trabajando sobre sí y sobre el medio, sobre lo social, aprendiendo las matrices. Así que esto es así, es así como se aprende, pero bueno, estás ante la persona que lo fue desarrollando. Aquí hay una pregunta. Gracias, Sara. Hay una pregunta que dice, pregunta sobre la esquizofrenia, si se puede originar en exclusiones. Yo le puedo decir algo de la experiencia. Al principio, yo no soy psiquiatra, soy médico pero no soy psiquiatra, con lo cual si yo no trabajaría con un esquizofrénico si viene a trabajar, sino que en todo caso tiene que haber un psiquiatra o un psicólogo que trabaje en psicosis para poder aprender el método y aplicarlo como lo considere mejor por la enfermedad. Pero sí, como la pregunta es si tiene que ver con las exclusiones, la observación en realidad es que tiene que ver con imágenes, lo que aparecen son imágenes de perpetradores y víctimas. Es decir, la matriz de agresión es la más activa. Esto es lo que en general se ve en la esquizofrenia. Y aquí también alguien pregunta si las matrices siempre son disfuncionales. De ninguna manera, al contrario, las matrices son formas sociales, son formas que tienen niveles sanos y niveles insanos. Lo que quiero decirles, puede haber una persona que se comporte como autoridad, y hay diferentes tipos de autoridad. Puede haber una persona que es autoritaria y que quieren que las cosas se hagan como ella dice. Es más, los otros me tienen que obedecer, ¿entienden? ¿No? Un poco lo juego esto. Y puede haber otra persona que en realidad sienta que ahora tiene que estar a cargo y tiene este lugar de autoridad y es una responsabilidad para poder ayudar a resolver y que los otros puedan desarrollar lo propio. Entonces, tenemos que entender que hay niveles sanos, por eso las matrices es todo un tema, que hay niveles sanos y niveles insanos en las matrices. Y lo que buscamos nosotros es trabajar sobre ese nivel desproporcionado, insano, disfuncional, que trae mucho sufrimiento al sistema, a la familia, al grupo, al trabajo, al país, ¿entienden? Esto se da en general. Bien, a ver, estoy leyendo algunos de lo que están poniendo aquí. Sí, yo tengo, aquí me preguntan sobre una enfermedad, atrofia muscular espinal, y me están preguntando como enfermedad degenerativa, y me preguntan si la pregunta, bueno, no está
clara cuál es la pregunta, es más una descripción de lo que padece esta persona, y que dice que es una enfermedad de nacimiento. A ver, yo lo que quiero decirles es que cuando nosotros trabajamos desde las constelaciones individuales, nosotros no estamos haciendo, digamos, una intervención, no estamos curando. Puedo decirles que los que curan, en todo caso, buscan curar y tratan de curar la enfermedad, son los médicos. Ojo, yo soy médico, pero estoy hablando desde este abordaje que estamos trabajando. Entonces, lo que quiero decirles es que cuando trabajamos con constelaciones individuales, nosotros no estamos curando a la persona, a la enfermedad, perdón, no estamos curando la enfermedad, estamos tratando a la persona. Es decir, que nosotros estamos trabajando en el nivel de la sanación, no en el nivel de la curación. Y entonces ustedes puede haber muchas situaciones. Es decir, uno puede decir que a veces a partir de una enfermedad grave, una enfermedad importante, una persona de alguna manera se replantea su vida. Y ese replantearse su vida puede ser en los niveles que ustedes puedan imaginarse. Y esto trae un cambio muy importante porque tal vez cambia o en el trabajo, o en sus objetivos, o en la pareja, o en lo que fuere. Va cambiando en lo interno y va cambiando también en lo externo. Porque esa enfermedad se transformó en una guía para él, porque lo sacó de la cotidianeidad para llevarlo a una situación límite. Entonces, podemos entender que muchas veces nuestro trabajo trabaja y apunta a la sanación del individuo. Y esa sanación del individuo también afecta a los que lo rodean. Porque esa sanación también va, como somos seres relacionales, va a estar en juego también con nosotros, y esto también va a tener un efecto. Y me pueden decir, ¿y con eso se cura la enfermedad? Tal vez en algún caso se cura la enfermedad, pero puede ser que en otros la persona se muera de esa enfermedad. Entonces, no puedo decirles que la sanación del individuo asegura la curación de la enfermedad. Lo que asegura es el poder trabajar con uno y poder hacer las transformaciones para poder estar aquí más presente, para poder estar no siendo tomado por imágenes que nos habitan y que reaccionamos a esas imágenes cuando hay un otro que nos dice algo. Y nos perdemos de estar presentes y ver a ese otro y que ese otro nos pueda ver a nosotros. Estar presentes. Entonces, esto es parte del trabajo. Y en relación a esta enfermedad que mencioné recién, la atrofia muscular, a veces hay afecciones que son genéticas y que no pueden revertirse. Me encantaría decir que sí, pero a veces esto sucede. Y entonces lo que uno puede es trabajar o con la persona o trabajar con los familiares, y también trabajar algo en relación a la aceptación, a la presencia, al poder estar, el poder acompañar y el poder asentir al destino. Y cuando digo esto, lo digo en un sentido muy profundo, ante este destino más grande, ante el cual nosotros a veces no podemos hacer nada. Hay un destino más chiquito que hacemos algunas elecciones, pero a veces hay un destino más grande. Y tal vez el desafío ante este destino más grande es que aquello que nos toca, si podemos tomarlo, asentir a ello, y desde allí poder encarar lo que nos toca en esta vida. Esto es lo que puedo decirle al respecto. Bien, aquí me preguntan sobre un tipo de cáncer. Me consulta sobre el cáncer y sobre el cáncer de páncreas particularmente. En realidad partimos de una manera diferente. Ya con esto que yo les acabo de contar, nosotros podemos entender que en realidad nosotros no vamos a estar en principio mirando el cáncer, sino que vamos a estar mirando al individuo. Y vamos a estar mirando al individuo y vamos a trabajar desde la enfermedad. Yo no estoy diciendo que no vamos a trabajar desde la enfermedad, pero esa enfermedad está trayendo una información, nos está contando una historia. Bueno, lo que nosotros hacemos ahora es permitir que esa historia aflore y poderla trabajar desde las constelaciones individuales, es decir, teniendo en cuenta los órdenes, teniendo en cuenta las matrices,
y permitir que esa persona vaya haciendo las transformaciones que le toque hacer. Y entonces empezamos a entender a la enfermedad también como un emergente de ese sistema, de ese individuo que está trayendo una información. Hay algo que se activó allí. Bueno, el trabajo es poder transformar esas matrices que están en juego, poder transformar el contenido de esas matrices que nos habitan para que la persona pueda ir sanándose. Pero podríamos decir que no estamos pensando en una clasificación de los distintos cánceres, es decir, este tiene que ver con esto, este otro con otro. Estamos tratando al individuo para que él se sane. Y ese es el trabajo que hacemos. Somos facilitadores en este sentido. Bueno, aquí me preguntan si hay que hacer primero una constelación familiar antes que hacer una constelación respecto a la propia, Frank pregunta esto, respecto a la propia enfermedad. En realidad, cuando viene el individuo, es decir, uno podría abordar la enfermedad también desde las constelaciones familiares. Les comento que yo trabajé muchos años en el área de medicina sistémica, en lo que era antes el Centro Bergelinger, y coordiné del 2002 al 2008 el área de medicina sistémica. Con lo cual lo que puedo decirles es que luego fui desarrollando a la vez fui desarrollando las constelaciones individuales, y es un abordaje que permite a veces acceder a material, a información, que es difícil abordarlo desde las constelaciones familiares. De todos modos, el material que aparece en muchas de las ocasiones, cuando vamos trabajando, aunque uno trabaje desde la enfermedad, va a aparecer mucho de lo familiar. Es decir, eso después lo ven ustedes en la práctica, es decir, que es una puerta de entrada donde emerge una información y es la información que está en juego por lo menos en ese momento. Entonces esto es lo que puedo decirles, ¿no? Bien, bueno, yo agradezco que hayan participado de esta clase. Hay muchas otras preguntas, pero bueno, también quiero respetar el tiempo del encuentro. Así que muchas gracias por formar parte, por participar. Quiero que sepan que esto lo voy a grabar y que lo voy a editar y luego lo voy a subir para que los que quieran puedan tenerlo a mano, puedan verlo o ver la parte que les interese. Y bueno, muchas gracias por su participación y hasta la próxima.